Tal vez la verdad incómoda más grande que tendríamos que ver aquí o frente a la que tendríamos que reflexionar aquí es cómo una investigación básica que se financió con recursos públicos la tenemos ahora en una maraña de privatización de patentes que posiblemente nos va a enfrentar a lo que el profesor Juan Camilo decía antes, es limitar el acceso, no solo a la tecnología misma, en términos de investigación, sino a los desarrollos derivados de esas protecciones. Es decir, a qué precios los desarrollos de la patente, por ejemplo, de Novartis, van a entrar al mercado y qué tanto las poblaciones que tendrían que tener acceso a esos medicamentos realmente la van a tener. Y es la reflexión fuerte de en qué punto medio de los dogmas estos del patentamiento nos ponemos, si es que tenemos que ponernos, para hacer accesible esas innovaciones. Sigue el profesor Oscar Lizarazo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional. El profesor Oscar hace parte del grupo de propiedad intelectual, también del centro de pensamiento que está liderando esta cátedra, y además es parte del grupo Playboy y de quienes trabajan en estos asuntos de propiedad intelectual de una manera intensa y dedicada. Ustedes vieron que Natalia ponía que en Colombia, cuando se presentó la solicitud de patente, alguien se opuso y dijo, nosotros creemos que eso no debería otorgarse. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, los terceros, de oponernos a un proceso de patentamiento. El profesor Oscar fue uno de los que aparecía ahí que se opuso a la patente y les estaba preguntando si ya concedieron la patente, aceptaron la oposición a CRISPR o no. Y si la aceptaron, porque al final igual se otorgó la patente. Digamos que es una duda ahí metódica que no la vayas a contestar tranquilo. O sea, oponerse ya es una hazaña. Lograr que tengan en cuenta la oposición ya es otra hazaña. ¿Cómo es que habiendo logrado esas dos hazañas, igual se concedió la patente? Y yo creo que tiene que ver con la verdad incómoda de que tenemos un esquema institucional en la superintendencia que no está observando adecuadamente cuáles son las barreras a la competencia. ¿O no? Profesor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por el interés en la cátedra, gracias a la profesora Claudia por la invitación. Seguramente lo podemos mirar en el panel, pero digamos que la oposición la aceptaron parcialmente. La patente originalmente tenía 150 reivindicaciones que ocupaban como 50 páginas. La oposición sirvió para que el solicitante redujera de 150 como a 68 reivindicaciones. De esas la SIC concedió como 32 y negó 36. Sirvió sobre todo para que se negara las reivindicaciones que estaban relacionadas con modificación en línea germinal humana, para eso sirvió. Pero igual el análisis de patentes no es como un tema puramente cuantitativo de cuántas concedió, cuántas negó. En la práctica lo que consideran es bastante amplio, como mostró Natalia, y para todo, microorganismos, plantas, animales y humanos, ¿no? Les sirvió, digamos, no siempre las oposiciones son necesariamente para que nieguen la patente, a veces es para que la delimiten mejor o la restrinjan específicamente a donde sí hay una innovación genuina, por decirlo de alguna forma, lo que es descubrimiento, la idea es que sí quede libre y en dominio público, ¿no? Que no sea pero si hay espacio para el panel, pues podemos hablar del tema. Me pidieron que hablara de un caso de hepatitis C, no hay mucho tiempo, entonces voy a pasar bastante rápido el tema. Este es un poco el plan de la presentación, hablar brevemente de la historia del desarrollo del medicamento, la controversia que hubo a nivel mundial, las licencias voluntarias que hubo en otros países, la situación en Colombia, cómo Colombia afrontó eso a través de un mecanismo de compra centralizada y algunas alternativas de cooperación o de colaboración. Lo de las verdades incómodas va a estar un poco ahí implícito y el tema esperanzador también va a estar ahí implícito. Como Juan Camilo y Natalia fueron tan claros, tan pedagógicos, yo voy a ser un poquito más enredado, aprovechando que ustedes ya conocen los conceptos básicos, los conceptos esenciales, los vamos a ver un poquito
aquí en un tema dinámico. Uno puede ver el tema de propiedad intelectual como de dos formas, o como lo mostraba también Alejandro Gaviria, el esquema tradicional inspirado en Schumpeter y demás es: usted investiga, usted crea, inventa, usted protege esos resultados, obtiene una exclusividad, obtiene un control, licencia y comercializa. Ese es como el esquema lineal que se vence, que se vende, que estaría un poco ligado a lo que Juan Camilo presentaba como el esquema maximalista, estaría un poco vinculado. Pero hay otra forma de usar las patentes también, que es: yo no necesariamente investigo, o también investigo, pero más bien hago un análisis de libertad de operación y más bien me hago otras preguntas, y es: ¿puedo copiar legalmente? ¿Necesito licencias? ¿Puedo aprovechar el dominio público? ¿Puedo imitar legalmente? ¿Puedo copiar legalmente? Y esa es la pregunta que se hacen las empresas de genéricos o las empresas de biosimilares. Ese modelo también es válido, si bien se ha tendido a sacralizar la originalidad, la invención, la distintividad, y son importantes y hay que respetarlas. En ciertos casos el derecho de propiedad intelectual y el derecho a la competencia permite imitar y copiar legalmente. Eso, lamentablemente, las entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación colombiano poco lo promueven, pero otros países como Argentina, Brasil o Corea trabajan ambos esquemas, ¿no? En la práctica lo que hay es más bien modelos mixtos donde en parte se inventan cosas nuevas, pero también se imitan legalmente o se adaptan al contexto, ¿no? También será absurdo que con una inversión de menos del 0,7% del PIB nosotros pretendamos inventar todo, ¿no? Más bien miremos qué han hecho los otros 190 y pico países, qué podemos imitar o qué podemos copiar legalmente. Es, por ejemplo, la pregunta de: ¿una empresa colombiana farmacéutica podría hacer biosimilares? Fíjense que ahí la pregunta o el esquema está más en este lado, ¿no? Y ahí la pregunta frente a patentes no es ¿puedo patentar? Es más bien: ya no hay patentes, puedo copiar o imitar sin violar patentes, y técnicamente se llama tengo freedom to operate, tengo libertad de operación. Fíjense que no implica y respetar las patentes, sí hay que tenerlas en cuenta, pero es como otra cara de la moneda, ¿no? Otra faceta. ¿Por qué es importante eso? Porque Colombia, según datos del Banco Mundial y la balanza de pagos, paga más de 456 millones de dólares por usar propiedad intelectual generada por otros y solo recibe 63 millones de dólares. Uno podría decir que somos un país que crea, pero principalmente somos un país consumidor o somos un país usuario. En esos datos creo que no están los más de 13 billones de pesos anuales que paga Colombia en medicamentos, ¿no? Estos datos pueden estar subestimados o pueden no ser omnicomprensivos. No sé si está, por ejemplo, lo que recibe regalías la cantante esta famosa de reggaetón, ¿cómo se llama? Karol G, que tiene como 500 millones de visitas en YouTube, porque posiblemente ya está afiliada a una sociedad de gestión colectiva en Estados Unidos y ese dinero no entra a Colombia. Pero cuando hablamos del entusiasmo de la economía naranja y demás, y de que somos un país creativo, sí, sí lo somos, pero pongámosle cifras al tema, ¿no? Bueno, en ese contexto, esa era una introducción ya para hablar específicamente de la hepatitis C. ¿Qué es la hepatitis C? Es una enfermedad viral que afecta el hígado, la causa el virus del mismo nombre, el virus de la hepatitis C, a veces lo abrevian como HCV o VHC. A nivel mundial se estima, los estimados más conservadores dicen que hay 150 millones de personas que padecen la enfermedad. En Colombia el estimado más conservador dice que son 200.000 y el más amplio habla de que puede haber hasta 400.000 personas con hepatitis C en el país. Hay mucha gente que puede tener la enfermedad pero que todavía no se la han diagnosticado. Entonces puede haber un tema de subregistro. Esa enfermedad normalmente se trataba con el peginterferón alfa, con unas inyecciones que tenían efectos secundarios fuertes. Y si hubo un cambio o un desarrollo tecnológico que en cierta forma sí cura, no solo baja la carga, sino cura el virus hasta en un 95%, y por eso en cierta forma sí es un hito. Y son unos medicamentos que se llaman los antivirales de acción directa. El más conocido se llama Sofosbuvir. Entonces, digamos, sí es una innovación porque cura la enfermedad en el 95% de los casos
con menos efectos secundarios, bueno, no por sí solo, usualmente asociándose con otro antiviral de acción directa, y hay otras complejidades ahí. La enfermedad tiene 6 genotipos, y esos genotipos tienen subgenotipos, y no todos los antivirales sirven para los mismos genotipos, y los genotipos también tienen una distribución geográfica diferente. El prevalente en América Latina o en África no es el mismo de Europa, por decir algo. Entonces, no todos los medicamentos son pangenotípicos, no todos sirven para todo el espectro de las 6 variantes de la enfermedad. Entonces, es muy positivo, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el medicamento, cuando lo lanzaron, valía $84.000 el tratamiento completo. ¿Por qué $84.000? Porque cada pastilla valía $1.000. Por eso la ONG Médicos Sin Fronteras hizo esta imagen bastante contundente. Gramo por gramo, este medicamento es más costoso que el oro. Los medicamentos no deben ser un lujo. 67 veces más costoso que el oro. Es una buena noticia en que sí tenemos una solución a un problema de salud, pero a un costo bastante alto, ¿no? Bastante elevado. ¿Cómo se desarrolló esto? Es muy difícil encontrar datos confiables, y ese es un problema de la falta de transparencia de cuánto cuesta desarrollar un medicamento. Los datos son muy dispersos, y también estoy justificando que la diapositiva me quedó fea. Los datos son muy dispersos y uno no puede encontrar fácilmente cuánto costó, porque los laboratorios no lo revelan, porque esa información suele ser confidencial en buena medida. Parte del desarrollo lo hizo una empresa llamada Pharmacet, fundada en 1998. Uno de sus fundadores, o su fundador, es un profesor de la Universidad de Emory, que queda en Atlanta, en Georgia. Él se llama Raymond Eschinazi, es de origen egipcio, pero toda su carrera se formó en Inglaterra, pero toda su carrera profesional la ha hecho en Estados Unidos. Ellos desarrollaron parte del sofosbuvir en esta empresa Pharmacet. No es tan claro qué tanto hicieron ellos en Pharmacet, que es una especie de startup, y qué tanto hicieron en la Universidad de Emory. Él recibió varios grants o varias becas o ganó convocatorias de los NIH, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y de la Administración de Veteranos de Estados Unidos, que también financia temas de investigación, ¿no? Que está vinculado a un tema, un poco ahí al tema militar y demás. Entonces, parte de la financiación fue privada, lo que aparece en azul y en rojo, y parte de la financiación fue pública, lo que aparece en verde. En 2008 Pharmacet hizo los estudios preclínicos. En 2010 se estimaba que Pharmacet había invertido $62 millones en investigación y desarrollo, sobre todo para la fase de estudios clínicos, fase 1. Para la fase 2 se la financió los Institutos Nacionales de Salud, hubo financiación pública, y la fase 3, cuando ya se veía que esto había un interés comercial grande, ahí sí fue que una gran empresa farmacéutica del Big Pharma, Gilead, se interesó, financió los estudios fase 3 y compró la empresa, ¿no? Se estima que Jeffrey Sachs y otros estiman que, sumando lo que valió estudios fase 1, fase 2, fase 3 y demás, que pudo haber costado $300 millones el desarrollo del medicamento. Y aquí hay un salto así en temas económicos y en temas monetarios. Gilead compra Pharmacet por $11.2 billones en febrero de 2012. Si costó $300 millones desarrollar el medicamento, porque una empresa farmacéutica paga 11.2 billions, ahí no está traducido, es billions de dólares, que es 10 a la 9, con 9 ceros, no billones en pesos, que es 10 a la 12 con 12 ceros, ¿no? Porque esa cifra tan astronómica, ¿no? Y Raymond Eschinazi, nuestro profesor de la Universidad de Emory, recibió $440 millones por sus acciones de la empresa. O sea, fíjense que solo el profesor Eschinazi recibió más por el pago de sus acciones que todo lo que posiblemente costó el desarrollo del medicamento. Bueno, la información de que todos los estudios fase 2 los pagó el Instituto Nacional de Salud, sí está en la página del Instituto Nacional de Salud y es verificable. La revista Science le hizo un artículo a él llamándolo el rey de las pastillas o el rey de los medicamentos, porque él también jugó un papel muy importante en el desarrollo de varios, ya no antivirales, sino antirretrovirales para el tema de
de VIH, donde esta empresa Gilead también es bien relevante. Entonces en 2015, esto en abril de 2015 entra a la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Nuevamente hay un tema positivo de que hay una solución, pero la solución es muy costosa. Jeffrey Sachs, por ejemplo, tituló una columna "El medicamento que está llevando a la bancarrota a América", no se refiere al continente sino a Estados Unidos, ¿no? Y él decía con unos cálculos incluso generosos, capitalistas, reconociendo una utilidad grande, que perfectamente la empresa se podría haber comprado en $1 billón de dólares en lugar de 11 billones de dólares, y que aún así el profesor Eschinazi hubiera podido recibir 40 millones de dólares, que no está mal, se está reconociendo su tiempo, el sudor de su frente para desarrollar la invención. Posiblemente también se están reconociendo incluso los que fracasaron, los medicamentos del pipeline que no alcanzaron a llegar a la etapa final. En esa columna también Jeffrey Sachs menciona que en la India ya hay un genérico de $300 y menciona un estudio de la Universidad de Liverpool, que ese sí es bastante conservador, que dice que el costo de producción del tratamiento es $136. Entonces, si el costo de producción del tratamiento es $136 del tratamiento, ¿por qué venden la pastilla a $1.000? ¿Y por qué el profesor recibe 400 millones de dólares por la compra de sus acciones? Parte incluso de estos datos de las cifras son tomados de una investigación que hizo una comité del Congreso de Estados Unidos, porque sí había como unos abusos en materia de precios. Bueno, hay otro medicamento, el Daclatasvir, producido por otra farmacéutica, por Bristol Myers Squibb. También Médicos Sin Fronteras dijo, gramo por gramo, este medicamento para hepatitis es más costoso que los diamantes. Bueno, ¿cómo se solucionó en la mayoría de países el tema? Y como ya estaba en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, pues era porque eran medicamentos bastante efectivos, ¿no? Ante tanta presión y ante tantas críticas, en parte, Gilead y Bristol Myers Squibb dieron licencias voluntarias a más de 100 países en el mundo. Entonces, todos los países que están en azul o en oscuro tienen licencias voluntarias, la mayoría de países africanos, India. ¿Cuál alcanzan a identificar en Sudamérica que tenga licencia voluntaria? ¿Cómo? Guyana, ¿y cuál otro? Bolivia. Bolivia o Paraguay. ¿Colombia tiene? No. Colombia no tiene licencia voluntaria. Bueno, entonces, en 2015, en agosto, yo escribí esta nota en el periódico de la universidad. Bueno, esto fue en agosto, tal vez fue una simple coincidencia temporal, no hay que confundir correlación con causalidad. Haciendo ver que había varias patentes en Colombia sobre estos medicamentos y que eso iba a generar problemas, o ya los estaba generando. La superintendencia, 2 semanas después, trató de mostrar eso como algo positivo, siguiendo un poco la teoría que presentaba el profesor Juan Camilo, como decir, es que entre más patentes se concedan hay más innovación, estamos atrayendo la inversión extranjera, así eso no esté sustentado empíricamente. Entonces la superintendencia decía cosas como estas: superintendencia otorga 12 patentes a nuevos posibles fármacos para tratamiento de la hepatitis C, ¿no? Y tal vez viendo esto, una ONG 2 meses después, en agosto, en octubre de 2015, radicó una solicitud de declaratoria de interés público ante el Ministerio de Salud con fines de licencia obligatoria, para que la patente se ablandara o se limitara el poder de la patente y otros competidores pudieran entrar también a producir el medicamento. Pues entre más competencia haya, tienden a bajar los precios. Bueno, pero ¿por qué llegamos a esa discusión o por qué llegamos a que la ONG tuviera que pedir una declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria? Hay 2 antecedentes que son claves entender. Primero, que Colombia no está entre los países beneficiarios de la licencia voluntaria porque ya no somos tan pobres, ya somos de ingreso medio. Incluso el año pasado entramos a
a la OCDE, entonces ya no estamos tan mal como para merecernos supuestamente una licencia voluntaria. Pero tampoco estamos tan bien como para pagar el medicamento. Es que si ni Estados Unidos ni Francia lo podían pagar o tenían dificultades para pagarlo, pues con más razón Colombia. Y encima se encontraba que Colombia es uno de los países de Sudamérica, o el país de Sudamérica que más patentes le ha concedido a estos medicamentos, no solo a Sofosbuvir, sino al grupo de antivirales de acción directa. Bueno, ¿por qué Colombia le ha concedido tantas patentes a estos medicamentos? La industria farmacéutica usa una estrategia que se llama evergreening, se traduce a veces como perennidad o reverdecimiento, siempre verde, y lo que es una estrategia del ciclo de producto y es tratar de alargar su exclusividad en el mercado, prolongarla al máximo para retrasar la entrada de competidores. Entonces ya no se obtiene solo una patente sobre un producto, un proceso inicial que puede ser novedoso y puede tener altura inventiva y puede ser merecedor de la patente. En este ejemplito es el medicamento. Esto de pronto es una caricatura ahí de Médicos Sin Fronteras, pero ayuda a entender el concepto antes de ponerlo tan técnico. Entonces le puse gafas y bigote o le puse un sombrerito a mi medicamento y pido patentes adicionales. Esas patentes se llaman patentes secundarias y a veces se pone en duda si realmente tienen o no altura inventiva o si son novedosas. Ya poniéndolo en términos más técnicos, esas patentes a veces pueden referirse a polimorfos. Carolina les explicó en la sesión pasada a qué se referían los polimorfos, o a fórmulas Marcouch, o a isómeros, o a otro tipo de protecciones. Entonces tenemos el reto de proteger la propiedad intelectual, pero también se requiere acceso a medicamentos a precios razonables. ¿Cómo lo hacemos? Siempre pensamos en las licencias voluntarias, en el control de precios, en las licencias obligatorias, pero el mensaje central que yo quiero dejar en esta presentación es que no nos esperemos a ese momento ex post, sino que es antes, que tempranamente podemos tomar unas medidas más oportunas basadas en tener criterios de patentabilidad más estrictos y ser más rigurosos al examinar las patentes. Hay otro enfoque que también sería este tipo ex ante o preventivo, que sería el precio basado en aporte terapéutico, ¿no? Poner como una puerta de entrada, ¿no? Porque si vamos a buscar licencias obligatorias, el tema es bastante complicado y hay muchas presiones internacionales para hacerlas. Me toca agilizar el tema. Como les explicó Juan Camilo, Natalia, Carolina y demás, no hay un acuerdo internacional sobre qué significa novedad, altura inventiva, aplicación industrial, y eso le da un margen de maniobra o espacios de interpretación, espacios de política pública a los países para que interpreten esos criterios con cierta autonomía, de acuerdo a sus intereses o a sus énfasis de políticas públicas, ¿no? Tampoco pueden tomar decisiones arbitrarias, pero sí tienen cierto margen de maniobra. Algunos expertos dicen que los criterios de patentabilidad representan la principal y más importante flexibilidad permitida por los ADPIC para proteger la salud pública y el acceso a medicamentos. Seguramente varios de ustedes nunca habían oído hablar de criterios de patentabilidad y se han oído hablar de licencias obligatorias o de control de precios, ¿no? La licencia obligatoria es más mediática. Yo soy un poco crítico de la licencia obligatoria, me parece que es mucha la bulla que se hace y los efectos sí son positivos, pero no tanto. En cambio, con los criterios de patentabilidad se hace menos bulla y los efectos podrían ser más amplios porque pueden abarcar un abanico, un espectro más amplio de medicamentos, ¿no? Igual la licencia obligatoria en ciertos casos pues también juega un papel importante y relevante. Entonces, ¿qué pueden hacer los países? Digamos, esto ya llevado a la práctica, ¿cómo se haría? Los países pueden, por ejemplo, negar patentes de productos y procesos a nuevas formas de productos o sustancias conocidos, como pueden ser composiciones o variaciones en variaciones en la composición química. Y esto, digamos, lo apoyan instituciones académicas prestigiosas como el Instituto Max Planck, que además de todo el tema científico, también tiene un área que maneja temas de propiedad intelectual, ¿no? Bueno, toca acelerar un poco más esto. Entonces, ¿cuál es el caso en Colombia? Como dice el dicho que tras de cotudos con paperas, no teníamos la licencia voluntaria y por otra parte somos el país de Sudamérica que le concedió más patentes a estos medicamentos. En el caso específico del Sofosbuvir, que es la denominación común internacional, la marca comercial es Sovaldi,
ese medicamento tenía en el 2017 aproximadamente 26 familias de patentes. No una. Aquí también hay otra verdad incómoda. No es que un medicamento tenga una patente, un medicamento puede tener 10, 20, 30 patentes y eso es lo que a veces genera estas situaciones. De las 26 familias entraron más o menos 15 familias a Colombia, la CID concedió 8, negó 7, actualmente hay 0 en trámite, aunque puede haber alguna que esté en trámite pero confidencial y hay unos periodos ciegos donde no se pueden ver ciertas solicitudes de patentes. Determinar esto no es tan fácil porque las patentes es muy frecuente que no mencionen qué medicamento protegen, ¿no? Ustedes encuentran fórmulas químicas en diferentes nomenclaturas o en diferentes convenciones, pero no encuentran la denominación común internacional. Mucho menos la marca comercial. Bueno, en algunas pocas ocasiones sí, pero es muy poco frecuente. Esto no se ve mucho, pero esto se lee horizontalmente. Cada renglón, cada fila corresponde a una patente en Colombia. Y esto muestra un poco o sugiere que pueda haber fallas en el examen de patentes en Colombia sin perjuicio de que esto deba ser objeto de un análisis más profundo. Estas son las 8 patentes concedidas en Colombia. La patente primaria entró al país o el expediente es de 2005 y protege el medicamento más o menos de 2005 a 2024. Esa patente primaria en gracia de discusión puede ser merecida y puede que tenga novedad y altura inventiva. Hay una patente al profármaco que lo protege del 2008 al 2028. Esas patentes es discutible si son merecidas o no, pero las que son más polémicas son las que aparecen en rojo, la que aparece como 7, composición que comprende sofosbuvir más ledipasvir. Entonces, usted ya no está protegiendo los antivirales, ya cada antiviral, cada medicamento para hepatitis por separado tiene sus patentes. Usted lo que está haciendo es protegiendo una combinación. Esas combinaciones es frecuente que no tengan un efecto técnico sorprendente, o que se sepa que la suma de 2 antivirales o 2 o 3 antirretrovirales potencia el efecto, pero eso bajo criterios estrictos de patentabilidad como los de Argentina o los de India se considera que eso no tiene altura inventiva, eso ya se sabe desde hace varios años, ¿no? Una de las patentes más polémicas es la que aparece ahí como familia 22, sofosbuvir cristalino y ledipasvir amorfo. El sofosbuvir ya tenía patente y el ledipasvir también, por el solo hecho de que sea una variante, un polimorfo, entonces se merecen otra patente. Fíjense que la patente primaria le concede la protección hasta el 2024, el 2028, en cambio la patente secundaria de sofosbuvir cristalino más ledipasvir amorfo alarga la protección de 2028, le da 6 años más de protección, ¿no? Hasta el 2034. En un medicamento que tiene un precio tan alto, que en Colombia llegó a costar 200 millones de pesos, luego 100, ahora vale 25 millones de pesos, imagínense cada año de exclusividad el impacto que puede tener en la sostenibilidad del sistema de salud, o también cómo obliga a racionar y dárselo solo a los pacientes que estén en estadios o en etapas más graves, ¿no? Entonces, esas patentes son el ejemplo práctico en lo que consiste el evergreen. En varios países han negado algunas de estas patentes que sí concedió la Superintendencia de Industria y Comercio. En honor a la verdad, la Superintendencia también negó algunas, ahí están los números de expedientes y los que negó. Varias de las concedidas eran relacionadas a estas combinaciones de un antiviral más otro antiviral. ¿Esto qué le pasó? Se saltó el... Ayúdame. Ya me toca ir redondeando la idea, ¿cierto? En el caso colombiano, sumados todos los antivirales para acción directa, sofosbuvir, ledipasvir, daclatasvir, etcétera, Viequira, PAC, Colombia concedió aproximadamente 25 patentes. En cambio, Brasil el año pasado solo había concedido 2. Chile solo había concedido 13 y Argentina solo había concedido 4. ¿A qué creen que se debe esto? ¿Alguna explicación práctica? ¿Cómo?
relajamiento de los criterios posiblemente. Además de lo que mencionó Juan Camilo, en 2012 la superintendencia emitió una guía de examen de patentes que tiene 200 páginas y en el fondo, a veces más que la decisión 486 de la Comunidad Andina, la pieza principal en la que se basan los examinadores es en esa guía de examen de patentes. Esa puede ser una de las explicaciones. Lo otro fue que la superintendencia quiso priorizar la agilidad sobre la cantidad y eso hizo que, me lo van a saltar ahorita, perdón. Quiso priorizar la agilidad sobre la cantidad, priorizó la agilidad y la cantidad sobre la calidad. Entonces su principal indicador era mostrar que concedía muchas patentes y que las concedía muy rápido. Más adelante les voy a mostrar cómo la superintendencia se ufanaba de decir que era una de las 5 oficinas de patentes más rápidas del mundo, ¿no? ¿Eso en sí mismo es un objetivo o es un logro deseable? Puede serlo siempre y cuando no se haga a costa de sacrificar el rigor y la calidad en el examen de las patentes. Eso no fue algo aislado que pasara solo en Sofusbuvir. Eso también pasó en Daclatasvir, pero no los voy a aburrir con esto a la hora. Eso también pasó con Viekira-Pak, que es una combinación de Dasabuvir, Paritaprevir, Onvitasvir, etcétera. También se le concedían patentes al por mayor. Y eso hizo que, en resumen, esta ONG solicitara la licencia obligatoria en 2015. O sea, la licencia obligatoria no surge, por eso fue que en otros países no se pidió licencia obligatoria, porque tenían licencias voluntarias o porque no había patentes y se podían producir genéricos, como en Brasil y en Argentina. En Colombia estábamos como en el peor de los mundos, ¿no? Ni licencia voluntaria y un montón de patentes. El Ministerio de Salud en diciembre de 2017 abrió la actuación administrativa, pero eso digamos que ha tenido un poco de presiones políticas y ha estado un poco estancado. Quizá al final se pueda analizar. El Ministerio optó, digamos, por una solución más pragmática que fue hacer una compra centralizada. En mayo de 2017 hizo una compra centralizada, pero esa no cubre todos los antivirales de acción directa que están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, solo cubre 3. Posiblemente son los principales, pero solo cubre 3. Sofosbuvir, Ledipasvir de Gilead y Daclatasvir de BMS o Bristol Myers Squibb. Entonces digamos que es una solución interesante, pero pasó durante todo el 2008 que se vendiendo muchas unidades de Viekira-Pak, que es un medicamento de AbbVie que no estaba cobijado por la compra centralizada. Al final es positivo que en el 2018 ya los médicos dejaron de formular ese medicamento Viekira-Pak y más del 97% de lo que se está formulando sí es lo que está incluido en la compra centralizada, pero quizás si hay tiempo en esta o en otra sesión, Carolina o las personas que estuvieron en el Ministerio de Salud pueden explicar esto mucho mejor que yo porque fueron directamente los gestores de ese avance importante y de ese logro del ministerio. Aquí, por ejemplo, muestran los precios antes y después. Sofosbuvir más Ledipasvir en algunos casos, aunque aquí hay como unas anomalías, llegó a pagarse incluso a 340 millones de pesos. Después de la compra centralizada que se gestionó con la Organización Panamericana de la Salud, se pagó cerca de 24 millones de pesos, ¿no? El solo Sofosbuvir solito, sin asociarlo con Ledipasvir, se llegó a pagar hasta 227 millones de pesos y después de la compra centralizada el solo Sofosbuvir quedó en 16 millones de pesos. ¿Es costoso, es barato? Pues digamos, puede que en algunos casos eso haga que usted ya no le tenga que hacer un trasplante de hígado, entonces quizá no es tan costoso. Pero en India vale $300, $1 millón de pesos. En Argentina, que no hay patentes y tampoco hay licencia voluntaria, sin hacer compra centralizada, gracias a que hay competencia porque no hay patentes, vale 5 millones de pesos. Entonces por eso la ONG que hizo esta solicitud pues sigue insistiendo en que se haga la declaratoria de interés público porque sería un mecanismo que según ellos promovería más la competencia, ¿no? El año pasado esa solicitud incluso le celebraron el cumpleaños en octubre de 2018, cumplió 3 años. Ya tiene 3 años y medio sin que se resuelva. En cambio, en Chile en 1 año ya declararon de interés público el medicamento, ¿no? Todavía no se ha dado la licencia obligatoria. Hay otras cosas, pero las voy a pasar rápido. Eso no pasa solo en Colombia, sino en Estados Unidos. Una profesora, Amy Kapczynski, de la Universidad de Yale, analizó este tema. No son casos aislados, es una práctica generalizada de la industria.
Se estima que más del 60% de de las patentes, no son para medicamentos nuevos, sino para cubrir pequeñas mejoras a medicamentos existentes. En casos muy excepcionales, esas mejoras sí son significativas, pero en la mayoría de casos son mejoras triviales que no merecen una protección de una patente adicional de 20 años. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Esto era lo que les decía la superintendencia. Colombia está en el selecto grupo de las primeras 3 oficinas de patentes más ágiles del mundo. Brasil y Argentina no se preocupan por estar entre los que más patentes conceden, más bien hacen al revés y utilizan inteligentemente el dominio público. Gracias a que todavía no había patentes para sofosbuvir, un laboratorio argentino como Richmond podía producir el genérico y venderlo al equivalente a 5 millones de pesos. Fiocruz, un instituto brasilero de alto nivel, hizo oposiciones a las solicitudes de patentes de Gilead, de Farmacet, de Bristol Myers en Brasil y lanzó su propio medicamento genérico. Y uno podría decir, esos brasileros son unos copiones, o Fiocruz, o no sé qué. Fiocruz, según el ranking Simago, está mejor catalogado en investigación que las principales universidades colombianas. Entonces, los sistemas de ciencia y tecnología deben inventarse cosas, pero en algunos casos también es válido y es legítimo imitar legalmente productos. Incluso esa imitación legal no es simplemente coger la patente y copiar como una receta, también requiere investigación adicional porque las patentes muchas veces no dan todos los detalles necesarios. Creo que ¿cuánto me queda? ¿Un minuto? ¿Nada? Les quería mostrar algo. Estos medicamentos no se desarrollaron a partir de plantas, son medicamentos más de síntesis química. Pero el mismo investigador Raymond Eschinasi que hizo estos medicamentos, después de haberlos hecho, ha publicado artículos como estos: el rol de los productos marinos en el desarrollo, en la génesis de agentes antivirales, y la importancia de las plantas o las especies de plantas amenazadas y de los productos naturales en el control de enfermedades. Incluso encontraron una planta interesante en Ecuador y en Colombia, en páramos, que tiene una actividad antiviral interesante. Ahí podría haber una oportunidad de cooperación hacia futuro en que países como Colombia simplifiquen sus normas de acceso a recursos genéticos, faciliten que se use la biodiversidad a cambio de un acceso más facilitado también a los productos o a los medicamentos que se desarrollen. Así funciona, por ejemplo, la estrategia PIP de la Organización Mundial de la Salud en el caso de gripas, de vacuna para la gripa ya opera bajo ese esquema. Yo le permito que usted acceda a los patógenos, que acceda a la información genética y a cambio usted me da cierta cantidad de vacunas gratis o a un precio diferencial, y esta es una solución que podría probarse a mediano o largo plazo en esquemas de linkage o en otros esquemas donde las patentes ya no sean tan importantes. Hay otros ejemplos de evergreen, pero se acabó el tiempo, el de Lumira o el adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal que en Estados Unidos tiene más de 247 solicitudes de patentes, y es quise mostrar tantos datos para hacerles ver que esto no es un caso aislado, sino es una práctica recurrente del sistema, y eso también hace que atacar esa práctica de evergreening con criterios estrictos de patentabilidad con otras políticas públicas debería ser una prioridad del país y lamentablemente no lo es. El Ministerio de Salud trató de hacer unos esfuerzos, pero al final no dependía tanto de ellos, depende más del sector de comercio, industria y turismo y de la Superintendencia de Industria y Comercio y de otras entidades. Del Consejo de Estado también, a veces los jueces son laxos en estos temas y los jueces también deben ser estrictos. Si hay algo más quizá al final en las preguntas, muchas gracias y perdón por el tiempo. Gracias.